Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera. Brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues nos saludamos en un podcast más de Las Hijas de la Malinche y estamos en nuestra 10ª temporada. Recién celebramos nuestros 3 años. La verdad estoy muy contenta de conocer a tantas mujeres de nuestro estado que hacen cosas extraordinarias y también he tenido la oportunidad de platicar con gente que no es de Tlaxcala, que incluso ni siquiera es de México, pero que son mujeres que aportan mucho desde donde están. Así es que muchísimas gracias y hoy nuestra invitada no es la excepción. La verdad es que tengo el gusto de conocerla desde ya hace algunos años. Para ser exactas, nos conocimos en plena pandemia. Justo cuando dejamos de imprimir nuestra revista, pues me entero que ella se hace acreedora como una de las mejores maestras y la verdad es que me llamó mucho la atención este reconocimiento porque no es cualquier reconocimiento, entonces dije, bueno, me interesa conocerla y ella estuvo en una entrevista en esta versión digital que tuvimos en aquel momento. Y bueno, pues desde ahí hemos como seguido su trabajo, su trayectoria y hoy pues que nos volvemos a encontrar me da mucho gusto porque está trabajando también en un espacio donde seguramente va a incidir para que muchas niñas puedan estar en el tema de la ciencia. Así es que hoy le doy la más cordial bienvenida a la maestra Isis Flores Gutiérrez. ¿Cómo estás, Isis? Hola, Marisol, muy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho la invitación, muy feliz de estar sumándome a este maravilloso proyecto que tú encabezas. Ay, muchas gracias. Gracias también porque pediste vino sí. Y siempre se agradece cuando nuestras invitadas piden vino, así es que salud porque, salud. Porque siempre es bienvenido un vinito y no se diga hoy que es una tardecita un poco fría, pero rica, así es que vamos a disfrutarla mucho. Y bueno, pues a mí me gustaría compartirles, como les decía, qué es un poco Isis, que la verdad su carrera está muy relacionada con, creo, un aspecto muy importante que tiene que ver con el campo. Ella es ingeniera en agronomía, también tiene una licenciatura en pedagogía y actualmente está estudiando una maestría. Pero me gustaría platicarles un poquito de cómo su trayectoria para que ustedes tengan esta referencia. Ella inicia en la docencia en el subsistema de secundarias técnicas en la asignatura de tecnologías con énfasis en agricultura. Como docente de aula, promueve la participación activa en sus alumnos en documentar proyectos científicos que tuvieran un impacto comunitario. Ella es finalista, les digo, de este premio de docentes extraordinarios en 2020. Es un premio que reconoce al mejor docente de México en STEM, Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemáticas, y ha sido parte importante en el desarrollo de programas enfocados a educación ambiental, diseñadora de guías pedagógicas en educación ambiental y formadora de docentes en estas áreas. Gestora en la formación de docente en el STEM en el Estado, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales con la presentación de proyectos realizados en aula con impacto comunitario, presentándolos en países como Cuba, Italia, Francia, España y Chile, así como docente activo en el programa ALEC, que es América Latina para la Educación Climática, con proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático de la Oficina de Educación Climática, y recientemente participante en el Teachers Cup en el marco del COP28 en Dubái. Actualmente es coordinadora del territorio STEM Tlaxcala con la intención de incentivar las vocaciones científicas y tecnológicas en niñas, niños y adolescentes y jóvenes en el estado de Tlaxcala.
siendo Tlaxcala estado pionero en tener un espacio a nivel institucional para atender estas áreas. Entonces, como ustedes verán, pues ella sin duda es amante de la ciencia, pero también de la agricultura, pero también de que pueda impactar en la docencia cuando estuvo en su momento y ahora en un espacio en donde pues la incidencia va a ser seguir hablando y seguir involucrando pues a estas juventudes y a estas niñas y niños que puedan estar interesados en la ciencia y que de pronto no saben por dónde. Así es que sin duda alguna, para mí es un privilegio que estés en esta 10ª temporada, Isis. Muchísimas gracias también porque nos trajo un regalo, unas flores siempre son bien recibidas, entonces muchísimas gracias, Isis. Pero a mí me gustaría preguntarte, Isis, ¿por qué te llama la atención esta carrera cuando de pronto, pues tampoco, yo creo que hace algunos años, ahorita ya no, pero no era una carrera como también de que vas a estudiar esa carrera? ¿Qué pasó o por qué te llamó la atención o por qué decidiste meterte a este tema de la agronomía? Sí, fíjate que yo creo que el amor al campo obviamente fue por mi abuelo. Sí, mi abuelo fue ferrocarrilero toda su vida, trabajó desde los 17 años en el ferrocarril, pero él siempre tuvo la ilusión de ser ingeniero agrónomo. No pudo concretar este sueño porque pues él sí tuvo como que encargarse de sus hermanos y toda esta situación, se tuvo que ir a trabajar. Pero él, yo creo que el amor que le tenía al campo y que a lo mejor no era mucho el tiempo el que lo destinaba en el campo, pero las pocas veces que yo iba con él, creo que como que absorbí ese amor al campo y cómo él cosechaba sus calabazas y todo. Él es originario de Tezcalac. Entonces él allá tenía su terreno, yo iba con él, lo acompañaba y me gustaba mucho, siempre me gustó el contacto con la naturaleza, con los animales, con toda esa parte, pero también tenía yo la parte de la docencia, o sea, mi tía y mi mamá son docentes, una de ellas es puericultista, la otra es educadora, entonces también siempre crecí con mesas llenas de recortes y dulceros y entonces siempre estuve como en esa disyuntiva de ser maestra o ser agrónoma, que es lo que me gustaba mucho porque definitivamente era el contacto con lo vivo. Pero sí fue una decisión complicada porque justamente en esa, pues bueno, hace 20 y tantos años, era todavía catalogada una carrera de hombres. Claro, sí. Entonces cuando yo le digo a mi mamá, digo, ¿sabes qué? Creo que sí voy a decirme por agronomía. Sí fue el tema, pero es que eso es una carrera de hombres, o sea, todos son hombres, ¿cómo crees? Y yo, pero yo nunca lo vi justo como quienes estaban inmersos en esas áreas, sino porque era algo que a mí me gustaba. Entonces, pues sí tomé la decisión y efectivamente, pues todos eran hombres. Primero me voy a Veracruz, a la UV, pero por temas de salud a mí no me quedó muy bien el clima y me tuve que regresar. Okay. Entonces, pero en ese salón también todos eran varones. Luego aquí, cuando cambio de universidad, pues ya en Puebla, yo estudio en Puebla, y pues sí, del grupo, pues de 7 varones, yo era la única mujer, ¿no? Entonces como que sí me di cuenta que efectivamente son carreras que estaban, pues, alineadas a un género, desde la ingeniería o desde la rama de esa ingeniería como agronomía. Claro. Entonces, y ya después lo fui descubriendo en el campo laboral, ¿no? Porque pues obviamente preferían como a un ingeniero agrónomo que a una ingeniera agrónoma, ¿no? Ajá, sí. Entonces, pero fue muy bonito, digo, la verdad, mis compañeros siempre fueron muy, pues muy respetuosos, muy atentos, les gustaba también mucho lo que hacían. Y yo siempre me he relacionado también con mis primos y demás, o sea, siempre he estado como vinculada con el género masculino, pero sí, en el caso de elegir una carrera, sí estaba como determinada en ese sentido, pero lo disfruté muchísimo. Y ahí también descubro que una de mis maestras, que es agrónoma, y a mí me envían a dar como servicio social en esta parte de cursos de capacitación, y me dice, tú tienes como un aire de maestra. Y yo, sí, pues les haces muñequitos, les haces todo. Dice, ¿no te gusta la parte de la docencia? Y yo, pues sí, y entonces era como el sí también. Y pues bueno, al final de cuentas también terminando la ingeniería en agronomía, pues descubro y decido estudiar
pedagogía. Ok, y bueno, pues afortunadamente también has encontrado los espacios en donde yo me acuerdo mucho que cuando hicimos esta primera entrevista para la revista, platicabas justamente de este entusiasmo que tú veías con tus alumnos, Sí. ¿no? De cómo podías relacionar la agronomía ahora también con la docencia, ¿no? Sí. ¿Qué experiencia te dejó el pasar por estas aulas en donde pues los alumnos, cómo ven a la agronomía o cómo lograste también que ellos pudieran involucrarse? Sí, fue complicado. Bueno, desde mi perspectiva, pues yo logré estar en el lugar que me gustaba, o sea, tener un trabajo con las dos áreas de oportunidad que yo había elegido, tanto la docencia como la agronomía. Y obviamente me asignan a una escuela de vocación agropecuaria, entonces para mí yo infería que, y además estar en zonas de cierta forma rurales, y dije, bueno, pues es nato, ¿no? O sea, es algo que hacen todos los días. Claro. Tienen traspatios, ayudan a sus abuelos, ¿no? Su contexto, entonces para mí era como, pues claro, es obvio, y no. Entonces, cuando llego a la secundaria y pues me aprendo a ser maestra, porque eso también, o sea, a lo mejor tenías la formación de la pedagogía que sí te ayuda mucho, porque a lo mejor tienes la parte técnica y eres muy buen técnico, pero sí te ayuda mucho la parte de la pedagogía, el cómo. O sea, el cómo acercarte a ellos. Ya vivirlo con adolescentes. Entonces, sí me enfrento a una situación de que era... ahí todavía les llamaban talleres o laboratorios, entonces era uno de los talleres que no les gustaba, o sea, porque tenían esta asociación como de que, no, pues es asolearnos, o sea, estar en campo, y no, ellos ya buscaban otras cosas, ¿no? A pesar de que era su mismo contexto, tenían como cierto rechazo, sobre todo hacia la asignatura, agricultura, porque en los otros talleres que era conservación de alimentos, en los que preparaban comida y cosas así, era como más... les gustaba más a la parte o la parte pecuaria, que cuidaban a los animales, pero la agricultura no. Entonces fue un choque igual, y lo recibí comentarios de algunos alumnos, porque el anterior docente pues era igual un varón. Entonces, ¿y usted a poco sabe? Y yo, entonces desde ahí cuestionaba, ¿no? El que fuera una maestra de agricultura, ¿a poco sabía? Entonces también los papás como que veían como que dudando, ¿no? Dudando. Entonces sí fue como mi primer paso fue enamorar a los alumnos de la asignatura. Y justo lo comentaba así cuando participé en el premio, ¿qué fue el paso? El primer paso era enamorarlos, o sea, era volver a recuperarlos y que estuvieran a gusto. Y entonces hasta había un mal vicio, ¿no? De que mandaban a los chicos, pues que eran más inquietos, que no podían estar... Vete a la clase de agricultura, y ahí, ahí pues te van a sacar al campo, te van a sacar a deshiervar para que sientas, ¿no? Entonces había hasta ese estigma. Sí. Entonces, niñas, pues obviamente no, o sea, porque ninguna niña iba a querer estarse asoleando o estar haciendo esas labores, o sea, no. Entonces, fui cambiando esta parte, dije, ¿cómo? Y yo creo que siempre también desde mi formación me gustó mucho la parte de los proyectos, la investigación, la indagación, y pues creo que se prestaba perfecto. Entonces empecé con lo básico, o sea, el manual y mi plan de estudios me decía que tenía que hablar de esto, pero dije, no, o sea, tengo que empezar por lo básico, hasta jugando. Entonces, recuerdo que la primera práctica que hice, pues fue la típica del frijol germinado en el frasquito y en el algodón, pero entonces le metimos una parte de ciencia, y entonces si lo metemos en el algodón y si lo metemos en mucha agua, si lo metemos, entonces ya estamos viendo inferencia, ya estamos viendo cosas así, y ellos así como o sea, después de ir a deshiervar, viene uno y nos dice que quiere hacer cosas como de primaria o de preescolar. Sí. Entonces sí fue un cambio, o sea, sí fue un enamorar, o sea, sí fue un convencer. Claro. Y poco a poco creo que lo fui logrando en esta parte. Entonces también soy como muy inquieta en este sentido, y empecé a descubrir que los proyectos era la vía de que ellos se sintieran responsables de su propio aprendizaje. O sea, yo no les iba a decir todo, o sea,
Entonces ustedes vamos descubriendo y se fue dando las situaciones así, entonces los proyectos que fuimos realizando, pues me gustaron tanto que dije, pues son dignos de escribirlos. Por ahí tenía yo también una maestra y le agradezco mucho también esta vocación científica a mi maestra Carolina Sánchez Aguilera, que ella me decía, todo lo bueno, lo malo hay que documentarlo. ¿Para qué? Para que quede ahí sí, claro, escrito, para que haya una forma de estudio. Entonces documentábamos. Entonces a mis alumnos les dije, bueno, vamos a documentar nuestros proyectos, vamos a meterlos a exposiencias. Y entonces eso de, ok, entonces ya no nada más era salir a deshiervar, ya no era salir a hacer actividades físicas o a solearse, sino era también otra cosa. Oye, Isis, yo creo que, salvo lo que tú me confirmes o digas lo contrario, creo que lo que tú viviste, por un lado sí creo y estoy totalmente convencida, es que hay maestros que aman su carrera, ¿no? Sí. Y que desbordan esa pasión por enseñar. Y hay maestros que no, tengamos que reconocerlo, ¿no? Sí. Entonces, cuando te topas con este tipo de maestros que dices, o sea, sí soy maestro y voy a dar clases porque tengo que dar clases, llámese la asignatura que sea, ¿eh? O sea, yo creo que hay muchos que de pronto dicen odio la historia, porque quien te enseñó la historia no ama la historia, ¿no? Y lo mismo puede pasar con tu asignatura y lo mismo puede pasar con matemáticas y así, de la que podamos hablar. Pero cuando te encuentras con un maestro que realmente ama su vocación y que realmente dice, esto es vida y esto es mi pasión y te voy a enseñar, creo que eso tiene mucho que ver en este desencanto, ¿no? Pero también, ¿cuál sería tu lectura en un desencanto donde, como tú decías, yo pensé que llego a un contexto donde pues todos están en un ambiente, o sea, no es lo mismo llegar a un municipio totalmente donde difícilmente ya puedes ver áreas verdes, ¿no? ¿Qué pasa también ahí con esta no aceptación? Porque también es algo que hemos visto que ahora de pronto la gente no queremos tener que ver con el campo cuando sabemos que es el que nos da de comer, ¿no? Entonces, ¿cuál fue en ese caso tu lectura? Yo creo que también el contexto de la comunidad era obviamente buscar otras formas de vida. Entonces, la migración, el comercio, entonces fueron cambiando también como las perspectivas de vida, incluso de los mismos familiares, y porque muchos de los niños lo saben hacer. O sea, incluso, o sea, ellos saben técnicas, ellos saben muchas cosas, o sea, sí lo saben hacer, pero hay cierto también como desapego, ¿no? De lo que siempre han hecho. Entonces ya cuando empezaba a tocar esas, sí, mi abuelo lo hacía así, entonces empezaban a recordar. Y hasta aportar, y hasta ¿no? aportar, claro, porque justo era eso. Y por eso esta parte de impacto comunitario. Entonces, lo que les fui cambiando con este sentido es, a ver, ustedes son gestores, o sea, ustedes tienen que transformar su comunidad. Nadie va a venir a decirles, pues quieren progresar y demás. No, o sea, ustedes tienen que ser los propios gestores de la comunidad. Entonces, a través del aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en problemas, esto era el impacto real, o sea, que realmente todos los trabajos tuvieran un impacto comunitario y que le vieran un porqué y un para qué. Entonces, la educación, estamos muy acostumbrados a relacionarlo directamente con una calificación, un trabajo. Yo ya lo entregué, maestra, ¿cuánto saqué? Es más, ni siquiera dice cuánto saqué, ¿cuánto me puso? ¿Cuánto me puso la maestra? O sea, porque es algo ajeno. El aprendizaje lo vemos, incluso la evaluación es algo ajeno, ¿no? Entonces no es algo propio. Y aquí con el trabajo de los proyectos era esto, a ver, ¿yo qué voy a aportar a mi comunidad? Entonces, este proyecto de la estufa ahorradora de leña y el biodigestor, ok, bueno, entonces, si mi abuela, que toda la vida ha estado en la leña y que ha olido el humo y que tiene enfisema pulmonar, entonces, si cambiamos esto sin quitarle la tradición de hacer sus tortillas, pues entonces estamos cambiando y está siendo un factor de cambio. Entonces, ese proyecto, por eso creo que han pasado casi 10 años con ese proyecto, y lo sigo valorando mucho porque ese es el punto de cambio que vi, en que ellos se concibieron como gestores de su propio aprendizaje, que lo que hicieron como trabajo tuvo realmente un impacto y sirve para algo. Yo les decía, de nada me sirve un proyecto y yo ya lo califico y se queda en una hoja.
¿Y luego? Ujú. ¿Cuánto supimos que aprendimos? Entonces, no, sino todos los proyectos tendrían que tener ese impacto comunitario y así los jóvenes se hacen más responsables de su propio conocimiento y de su propio aprendizaje y se sienten útiles, ¿no? Entonces, esa era la intención. Y sí, esa fue la lectura de que, ok, era algo ajeno, pero entonces al involucrarme yo, entonces yo sí estoy aportando algo y entonces yo sí puedo cambiar mi contexto. Sí, porque de pronto también siento que la corriente un poco nos lleva a ver ciertas áreas como no tan importantes, ¿no? O como menospreciarlo, ¿no? Cuando yo insisto, creo que hoy necesitamos a grandes agrónomos para rescatar Sí. nuestro planeta y todo lo que nos comemos y demás, ¿no? ¿Y cuál fue tú en qué momento o cuál fue el tiempo que tú te diste para que ellos empezaran a volverse a enamorar como de la asignatura? Yo creo que me costó, fueron como, yo creo que 2 ciclos escolares, o sea, el primer ciclo escolar no creo que haya estado yo muy orgullosa de él. Primero porque estaba aprendiendo también, digo, y eso es válido, o sea, hay que decir que como docente, pues en la facultad, en la universidad, o sea, no te enseñan a esta parte ya de enfrentarte con los chicos, entonces... bueno, recientemente conozco a una de mis primeras alumnas y también es maestra y me dio mucho gusto verla. Pero pero sí, o sea, el primer ciclo escolar, o sea, creo que fue desastroso en el sentido de que pues no era lo que yo esperaba, ¿no? Claro. O sea, creo que todos los docentes esperamos que nuestros alumnos se sientan orgullosos, salgan felices de clases y no. Entonces yo decía, pues no, o sea, no estuvo bien. En el segundo ciclo escolar, para variar también tuve una situación personal, estoy embarazada, tengo un embarazo de alto riesgo, entonces fue como intermitente entre que iba a la escuela, no iba a la escuela. Otro tema también súper complicado porque pues embarazada y en el campo y demás. Claro. Eso fue uno de los factores una limitante también, ¿no? Sí, que yo tuve y que fue y que fue un tema de salud. Entonces, esos primeros 2 ciclos escolares para mí fueron complicados. Y ya el tercero dije, no, a ver, tenemos que volver a recalcular. Y algo bien importante que a lo mejor se escucha hasta utópico o hasta romántico, pero sí les preguntaba a mis alumnos que qué querían aprender, cómo lo querían hacer. Entonces, y yo definitivamente dije, o sea, exámenes yo no hago. Entonces, ¿cómo? O sea, voy a ser la favorita de todos, pues sí. Okay. Pero ¿por qué no hacer exámenes? Pues porque a mí no me servía que se aprendieran conceptos de memoria, porque a mí no me servía que, pues eso, ¿no? O sea, esa educación tradicional, pues no funcionaba. Entonces, a ver, pues vamos a hacer exposiciones, pues vamos a hacer esto. Entonces empecé a cambiar eso y el tomarlos en cuenta realmente en decirles, a ver, vamos a hacer esto, vamos tal, entonces realmente te vas involucrando, sí vas generando empatía, no eres ese docente barco de que pues, ay, bueno, hace lo que los niños quieren, no, pero sí hay que tomarlos en cuenta. Escucharlos, ¿no? Claro, sí. Leerlos, o sea, un grupo no es el mismo que el otro, entonces un grupo trabaja muy bien la parte práctica y el otro grupo no, entonces son todas esas cosas que la experiencia, obviamente pues vas viendo y dices, ok, entonces esto sí funciona, esto lo repito, y esa parte de que entendían de que entonces ¿cómo nos va a calificar si no hace exámenes? O sea, era... pues no, los proyectos, la actividad del proyecto, pero se evalúa tu exposición, se evalúa esto y ahora está documentado. Ahora te dicen, esa es una evaluación formativa, sumativa y a la cual nos ha costado mucho trabajo también a los docentes cambiar las formas. Y la pandemia nos enseñó eso, o sea, que teníamos que salirnos de la caja, de lo que normalmente hacíamos, la pandemia nos dijo, no. Así no funciona. No funciona. Entonces cambiamos y obviamente al regreso de la pandemia pues también se tuvo que cambiar la forma de educar, la forma de dar clases porque pues la vida es otra, la información es muy rápida y pues nosotros como docentes tenemos que estar al día.
Pero sobre todo, Isis, yo creo que, insisto, cuando hay una vocación, hay este cambio. Sí. Si no hay esta vocación, yo creo que por más que puedas decir, ahora le hago así o le hago asá, es la misma lectura de los alumnos para con el maestro. O sea, yo insisto, hay maestros que de verdad mis respetos porque se desviven y te lo dicen así, con pasión. Si no la hay, por más que lo puedan hacer, y creo que tú has encontrado justo esa parte. A mí me parece que escuchar a los alumnos es una parte sumamente importante porque incluso cada comunidad tiene sus necesidades propias, o sea, no puedes entender una comunidad urbana a una rural, o sea, son totalmente distintas, y creo que tú atinadamente el escucharlos y el ver cuáles son sus necesidades de qué es lo que quieren, y también de hacerlos, como tú dices, responsables, pero sobre todo que tu maestro los vistes con esa capacidad de que lo pueden lograr, ¿no? Y generalmente, como dices tú, pues lo que esperamos es ¿qué me va a poner de calificación? No, yo no la pongo, ¿no? Pues es la calificación que tu trabajo te permite tener, ¿no? Entonces, pues mira qué experiencia tu paso por la docencia. ¿En qué momento llega este premio o llega este reconocimiento y por qué decides participar o para qué decides participar? Fíjate que sí ha sido algo, pues llega en el momento justo en pandemia, después de llevar 3 o 4 años este proyecto que hicimos con los chicos y que lo hicimos en conjunto con otro docente, que también es muy importante el cómo te vincules y el cómo te lleves con los otros docentes y permiten este intercambio. Entonces, después de este trabajo, de este proyecto que se documentó, que participamos con los alumnos en Expociencias, que lo documenté ya de forma personal para presentarlo en diferentes congresos educativos y de pedagogía. Entonces, además de los cursos, de la formación, porque eso te lleva también a ser docente, o sea, no te puedes quedar con lo que ya tienes que seguir estudiando y demás. Entonces aparece en la pandemia, justo para mí fue obviamente un parteaguas en mi práctica docente, porque cuando todos nos retiramos y ahora vienen las clases en línea y demás, cuando la mayoría fue esto un caos, para mí no me costó tanto trabajo como docente y a mis alumnos, porque yo ya tenía una comunicación, por ejemplo, en Facebook. Entonces yo les había hecho un grupo, y yo me había percatado que si les ponía yo en el grupo, en el Facebook, recuerden que mañana tienen que traer sus materiales, cumplían más, porque todo el día estaban en Facebook. Entonces empecé a ver que dije, ok, entonces ahí les ponía yo recuerden que sus materiales. Y entonces ya teníamos una comunicación. Entonces cuando pasa esto, pues no sintieron el cambio, a diferencia de los otros compañeros de que ¿y ahora cómo los vamos a contactar? Y yo, pues a mí me contestan, por lo menos los que se conectan, no voy a decir que fue el 100%, pero sí un 70% de los chicos. Y entonces, cuando aparece la parte del premio, la convocatoria, y me llama la atención, sinceramente yo no conocía como tal la metodología de STEM, empiezo a revisar la convocatoria de esta metodología y digo, a ver, o sea, eso es lo que yo estoy haciendo. Lo que el plan y programa de mi asignatura, pues me lo pide, pero está en otras palabras, o sea, es indagación, es ciencia, es documentar, es experimentar. Y yo dije, bueno, entonces estoy haciendo STEM y no lo sabía. Y entonces, y los niños pues indagan, exponen, dije, pero era un premio para el docente. Entonces yo dije, la verdad yo decía, no me sentía como cómoda porque era como postularme y decir, ay, yo soy o quiero o pretendo ser o tener este premio. Pero lo que me llamó más la atención era todos los requisitos que pedían para participar. Entonces, que hayan publicado, que hayan, o que tengan tal, y yo dije, pues lo tengo. y justo porque... ¿En dónde me inscribo? O sea, se me hizo muy a la medida, muy que todo estaba cuadrando. Y sobre todo le dio un significado a todo lo que me había costado, porque yo había invertido en ir al Congreso a Milán, yo había invertido en ir a Cuba, y todo alrededor me decía, ¿pero para qué?
no te van a pagar más. ¿Para qué? Si tú lo que quieres ir es a pasear. Ajá. Entonces, y yo así de, no, yo lo que quiero es que se vea lo que está en una escuela, la falda de la Malinche, y que vean que se trabaja y que se hacen las cosas bien. Entonces, pero a eso le encontré significado al desvelarme por los diplomados, a la inversión que hice, y para tener una categoría de eso tenías que tener todo ese checklist. Y entonces cuando yo lo empecé a ver y que yo lo tenía, dije, entonces, ¿estoy haciendo las cosas bien o voy por el buen camino? Entonces dije, bueno, pues, ¿qué puede pasar? Entonces me inscribí. Que ganes. Que me quedé así, pero no, yo creo que a veces se gana más cuando se pierde. Cuando se pierde, sí. En este caso, que era la parte económica, porque era una parte económica, el reconocimiento. ¿Pero qué quedaste, en segundo lugar? Estuvimos en el top 10, ya nunca nos dijeron si era como que el segundo o tercer lugar. El top 10 o sea, fue de los 10, de los no sé cuántos, 300 y tantos que entraron a la convocatoria, quedé en el top 10. Pero ya después por ahí nos dijeron, la doctora que ganó, una doctora en ciencias, que es docente de Querétaro, Diana Rubio, excelente. Yo dije, cuando sea grande quiero ser como ella, pero por ahí nos dijeron, bueno, es que estuvo la discusión entre las dos Dianas, y yo, ay, no digan eso. ¡Ay, qué padre! Sí, y la verdad me sentí muy halagada, claro. Porque por el tema de la preparación que ya trae la maestra, la doctora Diana, y todo lo que ella ya traía como previo. Entonces yo así de, una maestra, y además yo no lo concebía como un ciencia y tecnología, porque yo cómo voy a competir con mis lechugas y todo, cuando de seguro los premios son como, o los proyectos son de robótica, inteligencia artificial, cosas sí. Así, yo ¿dónde entro con mis lechugas? Y entonces ahora por eso me dedico a ver, no, en todo hay ciencia, en todo hay tecnología, claro, no lo minimicemos, no hagamos esto porque hasta el frijolito que germina, pues le podemos meter la parte de ciencia y tecnología, ¿no? Claro, sí. Entonces, así fue, decidí hacerlo, y la verdad, yo no me la creía que haya quedado entre las 10 o los 10 mejores, y cuando nos dijeron eso dije, wow. Nos dieron el pase también al Global Teacher Prize, que ya es a nivel mundial, y pues bueno, también nos inscribimos, por ahí quedamos como en el 8,000, pero dije, bueno, del mundo. Sí, no pero más que eso, me costó mucho trabajo tomar la decisión, porque sentía yo que era como algo egocéntrico, ¿no? Y decir, no, pues sí soy, pero no, yo creo que eso me ayudó mucho a revalorizar mi función, como la mía de Isis, de docente. Claro, sí, y que había tomado las decisiones correctas para mí como docente, desde mi perspectiva como docente, pero también para mis alumnos. Y que mis alumnos vieran que su maestra era reconocida, o sea, fue así de, wow, ¿de veras? O cuando voy a los congresos, maestra, pero fue a París, o sea, ahí donde está la Torre Eiffel, sí, hijo, ahí fuimos. Ah, ok, entonces eso también a ellos los arrastra. Claro. O sea, porque sí te ven como un rol a seguir, o sea, sí tienes esa responsabilidad hasta moral como docente, porque pues sí, eres para ellos ese, pues hasta romántico se escucha, pero sí eres ese faro de luz. Claro. O sea, sí eres ese modelo a seguir, y entonces eso es una gran responsabilidad. ¿Marca la diferencia este premio para tu vida? Sí, definitivamente. O sea, marca esa diferencia en el sentido, lo vuelvo a mencionar, de reconocerme que había valido la pena el estudio, el esfuerzo, los malos comentarios, había valido la pena. Y de reconocer que se podían hacer y que podía yo hacer que las cosas sucedieran. Porque fue cuando me dio valor y decir, y tocar puertas y a ver, lo que se hizo en una escuela, lo que se planteó con cero presupuesto, con muchos nos, vimos el cómo sí. Entonces, hay posibilidades de hacerlo en el estado, y que me hayan escuchado y que me hayan dado la oportunidad, definitivamente marcó fue un parteaguas totalmente. Claro, la puerta estaba como un poco más abierta, ¿no? Para tener esta posibilidad. Y visibilizar. Claro, que justamente es el cargo en el que ahora estás, coordinadora del territorio STEM, Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, en la Secretaría de Educación Pública del Estado. Ahora, ya que estás en este espacio, que lo estás creando, que ya lo platicábamos en pláticas
fuera del podcast. ¿Qué ves? ¿Qué es lo que tú quieres con este espacio ya generado a través de la SEP? Yo sé que lo estás construyendo y que vas paso a pasito, pero ¿cómo estás trabajando? ¿Cuáles son tus primeros logros que tienes en este cortito tiempo que llevas? Pues yo creo que en un inicio era, porque así lo visualizaba, cuando pido la oportunidad es para entrar a otra área, para entrar al área de educación ecológica y hacer lo que yo sabía hacer en cuanto a los huertos escolares y todo este tema, educación ambiental, que es algo que igual me apasiona mucho. Pero gracias a estos contactos que se van generando del premio, es que expongo y que se abre esta oportunidad del tema de ciencia, tecnología y todo esto, lo que es el STEM. Entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que ahora se ha ido construyendo? Uno, visibilizar, o sea, justo que reconocer como esta parte que yo no reconocía, o sea, que yo no reconocía como maestra y que hacía ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que hay muchos docentes que yo sé que lo hacen y que lo hacen también con mucha pasión, pero no están visibilizados, están en sus aulas y está bien porque están generando un impacto obviamente directo en sus alumnos, pero que vale la pena que se visibilice y que se reconozca la labor docente, pero también la parte de los chicos que se conciban y que se reconozcan ya no solo como consumidores de tecnología, sino como creadores. Entonces, cuando empiezo a ver esto, digo, híjole, hay mucho trabajo por hacer. Aunque estamos en una era o en la cuarta revolución industrial y tecnológica y que todo está en función a ello, nos estamos haciendo justo solo consumidores. Entonces, no lo estamos asumiendo como una formación científica. Yo en algún momento participaba igual en foros y yo abogaba porque a los docentes de educación básica se nos diera esta categoría incluso de docentes investigadores, docentes que en media superior o en universitarios lo tienen, pero es donde tendríamos que haber más apoyo. Entonces, desde ahora de lo que estamos formando es incentivar, eso sí, vocaciones científicas y tecnológicas en niñas y niños y apostarles desde la primera infancia. Lo que estamos haciendo a través de los programas que estamos generando es introducir a la primera infancia, o sea, a los centros de atención infantil, hasta media superior y superior, en programas que tengan que ver con esto y que se empiece a trabajar y que se empiece a hablar sobre ciencia y tecnología. Siempre lo hemos dicho, los niños, los más pequeños, son los mejores científicos porque son los que preguntan, los que indagan y por qué y para qué, y hasta que no lo comprueban, no lo asumen. Entonces, esa es una indagación. Y que además sería la etapa perfecta. Para llegarle con, a ver, ¿te interesa esto? Así es. Adelante, ¿no? Y no decirle, no estudies eso porque no es para ti, ¿no? Sí, y si a lo mejor no dejarlo como una vocación o algo que se van a dedicar, sí que se desarrollen estas habilidades blandas, que eso es lo que se busca con las STEM, desde la creatividad, el pensamiento crítico, todas estas habilidades que las tenemos desde primera infancia. Entonces, cuando hay muchos programas, muchas becas a partir de media superior o superior ya destinados a la ciencia, incluso presupuesto solamente como para universidades y demás, pues estamos tarde. O sea, ya vamos tarde, cuando los programas tendrían que ser desde primera infancia. Yo descubrí el amor por la ciencia, siempre me gustó, o sea, siempre quería yo juguetes, siempre quería cosas así, microscopios y estos juegos comerciales de química, pero yo descubrí realmente en la universidad con mi maestra, entonces ya era tarde, y aunque sí pude hacer cosas, pero si lo desarrollamos antes, o sea, sería fabuloso. Sí. Ahora tenemos una brecha, obviamente, también de género en estas áreas, y justo son de los programas que lo viví yo, y que ahora veo fotografías y sí, digo, pues están 7 compañeros y yo. Entonces sí hay una brecha, entonces ahora esa parte, ahora es el 33% de mujeres que solo están en carreras en STEM, entonces nos falta un poquito para alcanzar la paridad, entonces eso es lo que buscamos con estos programas que tenemos y que nos ayuda mucho, que a través de una Secretaría de Educación
que se ha ocupado y que también, más que preocupado, se ha tratado de ocupar en destinar recursos para estos proyectos, que falta mucho y que falta articular, y que hay muchas cosas aisladas porque hay muchos que hacen estas áreas, que hacen STEM o que están en favor de estas áreas, pero lo estamos haciendo de forma desarticulada, aislada. Sí, sí, sí. Entonces, eso sería como lo máximo, ¿no? Que pudiéramos articular, que pudiéramos unir esfuerzos, que se hable más, que ahora me da mucho gusto que ya haya más niñas o niños que digan, pues sí, quiero ser astronauta, quiero ser científico, quiero desarrollar aplicaciones, y que ya se hable, ¿no? Porque recién escuchaba la historia de vida de José Hernández, de este astronauta de origen mexicano, que justo decía, no quitemos la idea o no desvaloricemos las grandes ideas de los hijos, ¿no? Si te dicen que vas a ser astronauta, sí, lo vas a hacer, pero ¿qué tienes que prepararte para ello? Entonces, justo eso es lo que queremos hacer desde las primeras infancias con estos programas, seguir incentivando estas vocaciones, porque creo que pues por ahí va el desarrollo, y obviamente ¿con qué? Con foco en desarrollo sostenible, con el impacto comunitario. Entonces, todo esto es lo que estamos ahora ya articulando y que pues la vida me ha llevado a eso. Pues vaya que tienes una tarea o un reto, ¿no? Porque es un reto, sí, sobre todo cuando no existía esta área en una dependencia que tiene que ver con la educación, ¿no? Entonces es un reto de poder articular, de poder ver de qué manera conseguir, como tú dices, pues obviamente antes no había un presupuesto, ahora tratar de que lo haya para que puedas tú alcanzar como todos estos objetivos. Pero ¿cuál sería tu meta inmediata de lo que tú estás buscando? Pues yo creo que es, incluso por ahí lo puse, creo que es hacer que las cosas sucedan. Es decir, un paso a la vez es programas para chicas, pero que realmente darle seguimiento. No me alcanza el tiempo, pero sí quiero documentar esta parte, porque sí hemos visto ese cambio en actitudes y en situaciones con las chicas que empiezan a ir a la universidad. Entonces ya estamos viendo esas metas inmediatas. Si el propósito del proyecto o del programa es incentivar vocaciones en chicas, en mujeres, en este caso en el programa que tenemos solo para mujeres, el que una de ellas que haya participado dijo, ya no voy a presentar a la otra universidad que yo había visto, que era, creo que trabajo social o una cosa así, dice, mejor me voy a escribir en ingeniería, y se escribió en ingeniería. Entonces, porque solo le faltaba vivirlo, visibilizarlo. Claro. Entonces, ese cambio, o sea, es inmediato, ¿no? Entonces, mi compañera... ¿Cómo es ese programa, maestro? Ese programa es a través de una fundación, Fundación Televisa. Ese programa le pertenece a Fundación Televisa, pero busca aliados en los estados, y nosotros como parte de la secretaría, pues hicimos esta alianza, y es incentivar a niñas que va desde 12 a 17 años, y se hace a través de cursos. Son cursos en desarrollo de aplicaciones, en diseño web, inteligencia artificial y robótica. Son una serie de cursos que las chicas los van haciendo, bueno, por seriación, y la idea es que, pues bueno, que tengan formación en este sentido. Pero nosotros la estrategia que hicimos en el estado fue llevarlas a la universidad, porque estos cursos o pueden ser en línea, o sea, virtuales totalmente, o llevarlos a las escuelas de las chicas si tienen las condiciones como las computadoras y todo. Y la capacitación o la formación de las instructoras son también mujeres, o sea, son estudiantes de carreras STEM que se convierten como en este rol a seguir. Pero la dinámica que seguimos en el estado fue decir, bueno, lo que queremos es que las chicas vayan a la universidad, o se visualicen como universitarias. Claro, sí, que lo vivan. Que lo vivan, sí. que lleguen y se sienten y que entren a la universidad y que tengan un acceso a la universidad y que ocupen las instalaciones. ¿Y en este primer llamado cuántas fueron? En el primer bloque fueron 100 chicas, en el segundo 200, y ahorita tenemos un grupo ya de 250. Entonces, que lo hemos hecho en diferentes universidades en el estado, bueno, solo en 2, en la Politécnica y ahorita en el TEC de Apizaco. Entonces, eso sirve mucho. O sea,
desde la primera ocasión, ahí tuvimos la primera chica que dijo, es que a mí me gusta venir más acá que a mi propia escuela, pero dice, lo platico con mis amigas que están estudiando carreras y dice, no, pues yo ya voy más adelantada, entonces a mí me gusta, me puede dar informes cómo me inscribo a esta escuela. Entonces dijimos, no, pues sí está sirviendo, o sea, sí es el impacto, o sea, entonces desde la primera vez, ahorita en el Tecnológico de Apizaco, entonces esa estrategia a nivel nacional, incluso de fundación, nos dicen que tenemos muy buen porcentaje, obviamente, de que todas las chicas terminan los 4 cursos, pues porque cambian los esquemas, son sabatinos, o sea, ocupan sus sábados para estar en estos cursos, pero realmente el concebirse como universitarias, estar ahí, pues ayuda. Y es visibilizar, ¿no? O sea, son estas carreras y pues el que otras chicas con este tipo de carreras son las instructoras, pues también, entonces va generando este rol. Ahorita, pues el programa, la coordinación de STEM en la Secretaría, pues somos puras mujeres, así ha sido el caso, no lo decidí yo, okay. Pero es muy padre porque pues se sigue visibilizando esta parte y pues justo... Es una comunidad que está trabajando justamente para esta comunidad de niñas, comunidad, ¿no? Exacto. Órale, qué padre. Sí. Y está padrísimo, es uno de los programas que mejor nos ha ido y tenemos otros que son para niñas y niños, obviamente, de robótica y esos son los que entran desde preescolar, ahorita ya tenemos desde KI hasta secundaria, entonces, pues esa es la idea y ahí los equipos, pues sí sugerimos que sea con paridad de género, que todas participen, son programas que están a escuelas con cierto rasgo de vulnerabilidad y entonces pues se va articulando, o sea, la idea es que vayan conociendo que esto de la programación, que no, antes decían, o sea, que se pensaba, ¿no? Que los videojuegos pues eran hasta malos y cosas adictivos. Sí, como todo, el exceso como todo, pero sí desarrolla otras habilidades y que ahora pues lo que queremos es no solo consumir tecnología, sino que sean creadores de tecnología. Ok, pues vaya que insisto, sí es un gran reto asumir esta responsabilidad y más cuando, insisto, también es muy sabido que efectivamente en Tlaxcala no tenemos como esta cultura o hasta esta parte de investigación en términos de ciencias, ¿no? Claro, hay universidades que lo hacen, ¿no? Pero sí creo que sí, insisto, desde una institución que se encarga de la parte educativa pues en un contexto, digamos, público y que se trabaje en ello, pues qué bueno, porque seguramente hay más de uno que quiere no estudiar sociales o que no quiere estudiar no sé, la parte que va en contra de la ciencia, ¿no? Entonces, hay mucha gente que le interesa, pero también mucho depende a veces de los maestros, el que no encuentran o no se topan con el indicado para que realmente puedan enamorarlos de estas carreras, ¿no? Sí, yo creo que, y lo comentabas al inicio, yo creo que eso es muy importante y ese es el reto también para los docentes, para la formación de docentes en estas áreas. Ok. ¿Hay algún plan de trabajo ahí? Sí, también tenemos plan de trabajo de formación docente en estas áreas en STEM. Okay. Y justo la idea es esa, o sea, de colonizar la parte de la didáctica de estas asignaturas, ¿no? De matemáticas, que sea algo como el para qué me va a servir tal teorema o cuál situación si nunca lo voy a aplicar. Al contrario, justo el trabajo por proyectos eso te permite, ¿no? Que para sacar el área del terreno tienes que, entonces ya es la aplicación. Entonces sí es trabajar también mucho con los docentes en este sentido, porque al final de cuentas somos los que, siempre lo he dicho, el docente es un factor de cicatrización o un factor de curación, ¿no? Entonces, o sea, es muy importante esta función y sobre todo en estas áreas, pues para no generar esta aberración, ¿no? Porque a lo mejor eres muy bueno en matemáticas, pero algo sucedió. Claro. Y no está. Entonces también tenemos formación docente, o nos acompaña, y también bien lo decías, esto se ha hecho a lo mejor desde la parte de fundaciones, desde la parte de la asociación civil, que están trabajando en estos temas,
pero el que ya se haya traído, se esté intentando hacerlo desde la parte pues pública o desde la educación pública, eso es muy importante porque se van uniendo y vamos haciendo una red de apoyo. Y ahora, digo, en la nueva escuela mexicana es una de las metodologías que marcan uno de los campos formativos de pensamiento científico, la metodología en STEM. Y entonces creo que está muy pertinente y ahora sí, entonces a los docentes nos hace, ok, entonces sí servía, sí funciona. Claro. Y claro que sirve, aunque en sus inicios fue como para el campo laboral, pero justo por eso, porque en el campo laboral no encontramos o se está limitando las habilidades, ¿no? Entonces no encuentra el campo laboral las habilidades, entonces más allá de la calificación o de la didáctica, yo creo que hay que apostarle por desarrollar habilidades en los chicos que les sirvan independientemente de lo que quieran elegir como carrera. Sí, siempre ayuda. La materia que te haya quedado marcada, aunque no estudies eso, siempre te ayuda para lo que vas a para tu siguiente camino, ¿no? Así es. Qué bueno. ¿Qué buscas, Isis? ¿Cuál es tu próxima meta en este proyecto que, insisto, está bebé, está sí. creciendo, está fortaleciendo, lo estás conociendo también tú en el sentido de ver tus posibilidades, ¿no? No es que no puedas, pero también cuando algo empieza, pues empieza con las limitantes que tiene, ¿no? Pero ¿qué buscas? ¿Qué quieres? Pues lo he pensado en los últimos meses, porque sí ha sido como en una escalada y digo, en algún momento pedí la oportunidad, lo hice en una escuela, pedí la oportunidad de hacerlo a nivel estatal, estamos iniciando. A mí mi sueño sería que esto esté a nivel nacional, que se formalice toda esta parte, o sea, que haya... trabajar desde la política pública, porque de verdad que es muy importante esta parte de políticas públicas, pues para asignar presupuestos, para para generar más oportunidades, más y mejores oportunidades para todas y todos. Entonces, yo creo que ahora, y si nos vamos en este camino, sí buscaría como que esta parte, ¿cuál es el siguiente camino? Pues afianzarlo a nivel tanto estatal, pero también a nivel nacional y que nos está ayudando a formar parte de una red a nivel Latinoamérica. Y pues bueno, o sea, México y en este caso Tlaxcala está siendo punta de lanza en este sentido, entonces pues buscamos esto, ¿no? Fortalecerlo, que haya más apoyo para este tipo de programas. Y sobre todo, y a título personal, pues bueno, en donde estemos, pues hacer que las cosas sucedan, hacer que todo esto tenga un propósito y que pues podamos abonar, ¿no? Y que pues dejemos algo mejor de como lo encontramos. Yo creo que eso ya habla mucho de uno, y no en el sentido personal, sino en el de trascender, ¿no? Claro. Entonces siempre, como maestro, creo que siempre trasciendes porque para bien o para mal trasciendes en la vida de tus alumnos, pero también en este camino, ¿no? Ya ahora de las políticas públicas, yo creo que eso sería como el siguiente paso, afianzar esta parte y que se genere una actividad o un programa ya más fortalecido para fomentar la ciencia y la tecnología. Me encanta cuando dices hacer que las cosas sucedan y creo que de verdad yo confirmo que cada vez que una mujer está aquí con nosotras en este espacio, todas hacen que suceda, de verdad. O sea, es increíble cómo desde el espacio donde están, en un podcast pasado decía una de ellas, somos muy intuitivas, ¿no? Entonces, tú estás haciendo que suceda, Isis, con llegar a este tipo de espacios, de también tocar puertas. A veces nos da miedo tocar y también es importante y es bueno tocarlas. Y seguramente algunas no se abren, pero pues no pasa nada. Seguramente si no se abre esa, pues se va a abrir la siguiente. Entonces, qué bueno, me da mucho gusto todo el trabajo que estás haciendo y por eso cuando te preguntaba y me platicabas qué hacías, dije sí o sí, para mí es importante que justo veamos quién está haciendo este trabajo para que otras niñas y otros niños puedan enamorarse de la ciencia
Seguramente habrá muchos con sueños increíbles y ojalá que los logren, pero es gracias a este tipo de acciones que se hacen desde la función pública y también desde las escuelas públicas, en donde pareciera que de pronto no tenemos estas posibilidades, pero yo creo que las hay. Y si te topas con este tipo de actividades, si te topas con maestros que aman su carrera y que les apasiona, pues eso es determinante para que pueda seguir creciendo un alumno, ¿no? Pues estamos en la recta final de nuestra entrevista, pero no me gustaría dejarte ir sin que te pudiéramos hacer preguntas de nuestras cartas de las hijas de la Malinche. Entonces, si me pasas 3 cartas, por favor, para que podamos empezar las preguntas. ¿Me pasas otra, por favor? ¿Otra? Ok. Bueno, te voy a preguntar la primera, que ya lo platicaste, pero dice, si tienes o tuviste abuelos, ¿quién de ellos te marcó más y por qué? Sí, mi abuelo. Ay. Sí, no, definitivamente mi abuelo es y sigue siendo mi mentor, aunque él ya trascendió hace algunos años, pero definitivamente él hizo, creo que lo planeó todo también, mi educación, mi forma de cómo me guió en la vida, lo planeó también para hacerme una mujer fuerte. Ay. Entonces sí, mi abuela, definitivo. Sí, eso también lo platicaste en la entrevista, sí. Efectivamente. Muy bien, pues que el abuelo seguramente estará orgulloso porque la verdad es que esos abuelos marcan. Sí. Nos marcan y yo digo, de pronto son como nuestros ángeles de la guarda, ¿no? Que andan ahí. Muy bien. Dice otra pregunta, ¿cuál es el emoji que más utilizas en tus chats de WhatsApp? Últimamente el que se está así como derritiendo porque he estado como muy agotada. Sí soy como mucha de mandar emojis, pero yo creo que ese es el último. Sí. Ok, muy bien. Ahora, la última. Dice, ¿crees en la suerte? Ay, qué buena pregunta. Yo creo, está como muy relacionado porque si me ha dicho es que es cuestión de suerte. Muchas cosas me ha dicho, no, pues es que tienes suerte. Yo creo que entre la suerte y las oportunidades, yo creo que esas no se dan gratis, ¿no? O sea, uno busca las oportunidades, se presentan sí, pero también hay que buscarlas. Y también así lo mismo con la suerte. Yo creo que no, nada de lo que pasa es cuestión de suerte, todo es trabajo, es esfuerzo y es amor a lo que haces. Entonces, si todo eso junto es suerte, pues entonces sí creemos en la suerte. Fíjate que yo desde hace ratito y cuando salió la pregunta dije, ¿cómo esto tiene mucho que ver con lo que has hablado? ¿No? Sí. Porque pareciera que es suerte que te hayas ido a Cuba, que te hayas ido a Milán, que te hayas ido a donde quiera que te hayas ido, a Dubái, ¿no? Pero dicen, y es un dicho que seguramente ustedes lo han escuchado, que efectivamente la suerte existe cuando la preparación y la oportunidad se encuentran. Entonces, puedes encontrar muchas oportunidades, pero si no estamos preparados, se van a ir. Bye, ¿no? Y puedes estar muy preparado, pero también creo que si uno no busca esas oportunidades, pues tampoco se va a dar la suerte. Entonces, creo que tú has hecho un camino de preparación y de buscar oportunidades, porque pues, ¿por qué te ganaste o por qué estás en este top de las maestras mejor reconocidas o mejor, pues con un nivel importante? Pues porque te inscribiste, ¿no? O sea, porque buscaste esa posibilidad de decir, bueno, pues creo que todo lo que tengo se parece a entonces ahí va. Lo voy a postular, ¿no? Entonces, sí creo perfectamente que tu camino ha sido de mucha preparación, de que a veces uno también en la vida se va encontrando con gente que te dice, ¿para qué? ¿Para qué lo haces si no funciona o no pasa nada? Entonces, aquí está el para qué. Aquí está el por qué tenías que estudiar una carrera o la otra, ¿no? Entonces, siempre es importante estar preparada, pero siempre es importante buscar estas oportunidades y se buscan, pues, con el trabajo que vas haciendo.
porque entonces, ¿para qué te preparas? Entonces, Sí, ¿para qué? para que sí, ¿No? claro, hay Entonces, que un propósito. claro, muy bien, Isis, pues de verdad que ha sido un gusto conocerte un poco más, porque yo insisto, ya te había conocido en esta etapa en donde fue un boom tu noticia de ser una maestra muy reconocida y que yo me acuerdo que fuimos los primeros que la documentamos y a partir de que nosotros publicamos la entrevista, entonces empezaron a salir muchas entrevistas y qué bueno, Sí. Pero de verdad que me da mucho gusto ahora conocer en dónde llegas, conocer en dónde tocaste una puerta y conocer que estás siendo agente de cambio para que las cosas sucedan con otras niñas, con otros niños. Este proyecto que nos platicas de la escuela, que ya no nos dio tiempo de platicarlo, pero me parece muy interesante porque de eso se trata, de voltear a mirar estos espacios en donde ahí hay gente que está diciendo yo quiero saber cómo. Con esto que platicas, ahora recuerdo a la maestra que trabaja en un CAM y que atiende a niños con capacidades diferentes y ellos los tienen en programas de ciencias, Sí. ¿no? Entonces Sí. dices, no hay limitante, ¿no? O sea, ni siquiera uno puede pensar, no, pues yo cómo voy a hacer ciencias y pues ellos que son normales no pueden, no, pues yo menos. Y mira lo que ha logrado esta maestra con este grupo de niños que tiene en llevarlos a eventos nacionales, ¿no? Sí. Y que son de ciencia. Entonces, de verdad que enhorabuena por este proyecto en donde estás, por este espacio que estás formando, que se sigan abriendo todas las puertas para que vayas encontrando mucho más redes de apoyo y mucho más conexiones, que encuentres mucho más coincidencias también con maestros que digan, wow, esto es lo que estábamos buscando para seguir creciendo como escuela, como institución. Entonces, de verdad celebro que estés aquí, que estés haciendo agente de cambio. Y por último, me gustaría pedirte que mandaras un mensaje justamente a todas estas niñas que de pronto piensan que la ciencia no es para ellas o que de pronto piensan que la ciencia no va a ser una forma de vida, que tú les puedas mandar un mensaje a ellas. Sí, pues bueno, primero agradecerte por la invitación. Estoy muy orgullosa de formar parte de este proyecto porque para mí sí era como top formar parte de esto, pero sobre todo por las coincidencias con las mujeres, como dices, que has tenido acá, porque justo creo que todas tenemos ese sentido de hacer que las cosas sucedan porque es lo que nos convence y es lo que nos mueve. Y justo por eso por ahí va el mensaje para las niñas, ¿no? Con este tema de ciencia, de tecnología. Yo creo que si hacemos lo que nos gusta y lo hacemos con pasión, entonces no vamos a trabajar nunca en la vida. Entonces, a veces la situación de género, a veces la situación económica, a veces los comentarios, porque tú quieres ser tal cosa, pero no está de acuerdo al rol que tienes, entonces eso te hace sentir fuera de. En algún momento de la vida yo lo viví, pero creo que ahora qué bueno que lo decidí así. Qué bueno que así fue porque ahora estoy en el lugar donde me gusta estar desde el momento en que fui docente y que fui pues sí, agrónoma y que hice las dos cosas que me gustan y que ahora como el trabajo que estoy realizando que nunca me imaginé hacerlo, entonces hacerlo con pasión y con gusto me encanta. Entonces para todas las niñas justo es eso, o sea, que elijan lo que quieran, pero que les haga feliz y que lo hagan porque ellas lo están eligiendo. Eso sería el mensaje para todas las niñas y niños también, porque también es importante esa parte del rol, tanto masculino y femenino, no es dividir, sino es simplemente sumar, respetar y que pues así va a avanzar la humanidad, ¿no? Claro. En apoyar la elección que ellas decidan, ¿no? Así es. Sí, eso es importante. Pues, Isis, de verdad que ha sido un placer tenerte con nosotras. Gracias por formar parte de esta temporada, que la verdad es que tenemos a mujeres increíbles que ya estamos ahí en fila para hacer hoy grabar los podcasts. Entonces, muchísimas gracias también por asistir a nuestra celebración. La verdad es que creo que es un momento, sí, para festejar, pero yo les decía que también para nosotras, porque de pronto no nos damos este tiempo de
estar con nosotras y con estas hermanas que vamos encontrando y con estas mujeres que van también coincidiendo en muchas cosas y que a veces nos lleva a hacer cosas en común. Uh-huh. Así que, pues, que vengan todos los proyectos que estamos pensando, sí, desde las Hijas de la Malinche, pero también con otras mujeres que están haciendo mucho trabajo en favor de que podamos tener espacios donde se genere, donde se geste, donde se crea, donde podamos disfrutar de lo que hacemos. Así es que muchísimas gracias, Isis. No, muchas gracias a ti, Marcia. Pero sobre todo también gracias a mi equipo, gracias a Jimena, que hoy está con nosotros, a Patti, a Lili, que está también tras cámaras. Muchas gracias y gracias a ustedes por compartir, por hablar, por sugerirnos, por preguntarnos cómo pueden estar aquí. Ustedes mándenos mensaje y con mucho gusto les decimos cuál es la dinámica de formar parte de las Hijas de la Malinche. Nos saludamos en el próximo podcast de este espacio que es de Mujeres Fregonas y Valientes. Gracias. Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández. Una producción de Revista Momento.